¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Qué bueno que está con nosotros. Gracias. Bienvenido a una emisión más de Ed White. Me da gusto saludarles. Soy Enrique Lascano y les saludo como siempre en nombre de la Dirección General de Televisión Educativa, de todos mis compañeros de este equipo de trabajo. Gris, ¿cómo estás? Un saludo. Bueno, pues hoy tenemos un programa interesante. ¿A usted le interesa el tema del medio ambiente? ¿Le interesa el tema de las gasolinas? ¿Cómo contamina? ¿El tema del diésel? ¿Cómo andan contaminando estos combustibles? ¿Quién los revisa? ¿Quién es el autorizado a ver cuánto y cómo contaminan? ¿No? Bueno, pues vamos a platicar sobre ese. Le vamos a tener algunos reportajes interesantes. Por supuesto, las notas que usted ya conoce. Quédese con nosotros de aquí hasta las 22 horas tiempo del centro. Vamos a tomarle juntos el pulso a México y al mundo en estos temas. Aquí comenzamos. Bueno, aquí iniciamos. De acuerdo con la actual administración, la inclusión, la calidad y equidad deben ser los pilares de la nueva escuela mexicana. Sin embargo, aún hay retos por superar en nuestro país para garantizar el acceso de todos los jóvenes a una educación de calidad. Así lo informó el subsecretario de Educación Superior, Luciano Concheiro. La equidad en el ámbito de la educación implica igualdad de oportunidades en el ingreso, permanencia y terminación en el sistema educativo, sin distinción de condición social, económica y política, por etnia, religión, género o cuestiones de discapacidad. Garantizar la equidad es responsabilidad de los gobiernos para que todas y todos ejerzan plenamente sus derechos, como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y lo garantiza nuestra Constitución. La equidad no se da por sí misma. El Estado debe implementar acciones ante situaciones de desigualdad. Nuestro país aún tiene importantes retos para garantizar el acceso, infraestructura y servicios educativos con un enfoque incluyente. Abatir estos rezagos es precisamente uno de los objetivos de la nueva política educativa. El gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador está planteando una transformación profunda que cierra el ciclo de hacer efectivo el derecho a la educación en su carácter de derecho humano, del sistema educativo nacional que reivindica el derecho de niñas, niños y jóvenes a una educación integral de excelencia con equidad. La equidad educativa también debe considerar la implementación de estrategias que atiendan las necesidades educativas de grupos vulnerables, como indígenas, personas provenientes de escasos recursos económicos o personas con discapacidad. Es decir, darles preferencia a estos grupos que han sido discriminados, excluidos, subordinados, marginados durante siglos. Entonces, habría que tener políticas de inclusión para estos, a fin de terminar con lo que tenemos actualmente. La infraestructura también se considera dentro de la equidad. Existen escuelas en zonas urbanas que son privilegiadas con mejores instalaciones, mobiliario, bibliotecas, materiales didácticos y equipos de cómputo. En contraste, con las ubicadas en zonas rurales o indígenas o en barrios marginados que carecen de estos beneficios. Los niños que no asisten a las escuelas o los jóvenes que no acceden a la educación media superior y superior son otras caras de la inequidad, en la mayoría de los casos por la desigualdad social. La gran mayoría de los jóvenes de los deciles más altos está en la educación superior. O sea, el 47% del decil más alto de ingreso familiar de jóvenes en el país, 47% de los jóvenes de ese decil están en una institución de educación superior. En cambio, en los deciles más bajos, pues es el 5%, 10%. Y no es suficiente con ampliar el número de lugares. Es necesario, además de generar más lugares en la educación superior, hacer una serie de formas, y esto le corresponde a cada una de las instituciones diseñarlas, que nos permitan aplicar acciones afirmativas para darle posibilidades a grupos tradicionalmente marginados de la educación superior. Frente a ello, los especialistas consideran que es impostergable la puesta en marcha de acciones que contribuyan a asegurar que las circunstancias personales y sociales de las niñas, niños y jóvenes no sean un obstáculo para su óptimo desarrollo educativo e integral. Continuando con este tema, representantes de instituciones de educación superior compartieron sus experiencias de éxito en materia de inclusión. Te invito a conocerlas.
La inclusión social está definida como un proceso que asegura que aquellas personas que están en riesgo de pobreza y exclusión tengan las oportunidades y recursos necesarios para participar completamente en la vida económica, social y cultural de una comunidad. Recientemente se ha puesto a debate el sentido de los exámenes de admisión al nivel superior. Algunos lo consideran un mecanismo excluyente, no solo porque está construido con base en un sistema de evaluación que deja fuera la diversidad de habilidades de los estudiantes, sino que tampoco considera las ventajas y desventajas sociales y particulares de los aplicantes. En este contexto destaca la situación, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Durante el foro Implicaciones de la obligatoriedad y gratuidad de la educación superior en México, organizado por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, representantes de distintas casas de estudio del país compartieron sus experiencias de éxito en materia de inclusión. Entre los ejemplos destaca la Universidad Autónoma de Querétaro. Tenemos ya desde hace algunos años un grupo de interculturalidad en donde se manejan diferentes aspectos para la inclusión, interculturalidad en términos de la inclusión de jóvenes de origen indígena. En primera instancia, la institución se dio a la tarea de identificar a su comunidad indígena, lo que ha permitido tener un acercamiento más efectivo. Sobre todo los trabajos de profesores de áreas de antropología, de ciencias políticas y sociales, de sociología, que han incursionado en el trabajo directamente con las comunidades. Y a través de nuestra Secretaría de Extensión también tenemos al grupo de vinculación social que entra a trabajar con las comunidades, en principio para ofrecer algunos servicios universitarios, pero después para recoger y para traer la confianza y acercar a los jóvenes a la universidad. Esta casa de estudios trabaja con el manejo de la lengua, derechos indígenas y el rescate de la cultura indígena en general, además de contar con un grupo que trabaja en la inclusión de personas con discapacidad y uno que aborda cuestiones de género. Este foro fue también espacio para proponer estrategias en materia de política pública. El primero es establecer una base mínima común de conocimientos en los estudiantes de nuevo ingreso. Claudia Santizo propone, por ejemplo, una estrategia de semestre o trimestre cero, donde a los alumnos se les brindara una base mínima de comprensión del lenguaje y matemáticas para que pudieran aprovechar mejor la preparación profesional. Esto surge de la necesidad de cubrir deficiencias que ya están presentes. Un segundo punto es crear espacios de inclusión para vincular a los estudiantes en su etapa de formación a la actividad económica. Un método puede ser desarrollar proyectos específicos desde las etapas iniciales de ingreso a la universidad que vayan orientados al mercado laboral. Es decir, no confiar únicamente en la oferta laboral de las empresas privadas y el sector público, sino darles a los estudiantes las herramientas necesarias para ser profesionales independientes. Propone también crear un vínculo entre las instituciones de educación media superior y las universidades rurales que brinde mayores oportunidades donde la derrama económica para la educación es menor. La sensibilización de la comunidad académica en general es también parte de las acciones que permiten reducir las brechas de exclusión. Lograr que la educación superior sea inclusiva involucra un compromiso no solo en materia estratégica, en los planes de estudio y de capital humano, sino también en materia de infraestructura, tanto tecnológica como de espacios funcionales. La Agencia Informativa de Educación de México tuvo la oportunidad de platicar con Nadia López, Premio Nacional de la Juventud 2018, sobre el trabajo que realiza para mantener viva la cultura indígena. Cachitún, cachi inini, cachitzatún, cachi andibitza, cachi andibi. Habla tu lengua, habla y camina tu lengua, habla y vuela tu lengua. Habla y que tu lengua sea cielo, sea cielo. ¿Sabías que en México hay 68 lenguas indígenas además del español? El objetivo de la educación inclusiva es superar todo tipo de exclusión desde una perspectiva del derecho humano a una educación, referente al acceso, participación y aprendizaje exitoso en una educación de calidad para todas y para todos sin distinción alguna. Consiste en eliminar todas las barreras y facilitar la participación de las y los estudiantes vulnerables. La Agencia Informativa de Educación de México conversó con Nadia López, ganadora del Premio Nacional de la Juventud 2018, por su contribución en el fortalecimiento de la cultura indígena.
Soy poeta mixteca, soy originaria de la comunidad de Caballo Rucio, en la Mixteca Alta de Oaxaca. Yo estudié la licenciatura en pedagogía, aunque también estudié cuestiones de antropología visual y sobre todo pues literatura, que es ahora lo que me dedico principalmente. Una familia lingüística es un conjunto de lenguas cuyas semejanzas obedecen a un origen común. Una agrupación lingüística es el conjunto de variantes comprendidas bajo el nombre dado tradicionalmente a un pueblo indígena. En nuestro país existen 11 familias lingüísticas. La educación en estas familias debe trabajarse con prioridad y equidad para todas las comunidades. Mis papás son de dos espacios y culturas distintas. Yo tengo en mí la raíz Miusabi, que es la raíz que me dio mi mamá. Ella es de la Mixteca Baja, es de la comunidad de San Juan Cahuayaxi. Y tengo la raíz afrodescendiente, que es por parte de mi papá. Lo único que me quedaba de referente era la palabra, la poesía, la literatura. Entonces se volvió un poco en mi modus vivendi, ¿no? El escribir, el leerme, como una forma de sentirme de alguna forma de algún lugar. México se encuentra entre las primeras 10 naciones con más lenguas originarias, ocupando el segundo lugar en América Latina después de Brasil. En nuestro país existen casi 7 millones de hablantes de alguna lengua indígena y más de 25 millones de mexicanos se reconocieron como indígenas, la mayoría de los cuales se localiza en el sureste del país, donde se registra la mayor población hablante de estas lenguas. 8 años, que coincide con el tiempo en el que regresamos a la Mixteca, pues yo le digo a mi mamá, oye, yo te he escuchado que hablas otra lengua. Mi mamá me contó toda esta historia de violencia que sufrió. El que yo aprendiera el mixteco tuvo mucho que ver con esta necesidad de poder comunicarme con todas las personas de la casa, ¿no? Nadia López platica a la Agencia Informativa de Educación de México acerca del Premio Nacional de la Juventud que ganó en el 2018. Yo vi que podía concursar en fortalecimiento de la cultura indígena porque desde hace 10 años más o menos yo comencé a dar talleres, comencé a dar charlas, comencé a trabajar, digamos, tanto con niños como con mujeres, como con migrantes, el fortalecimiento justamente a las identidades, no solo la identidad mixteca, sino a las identidades en general. Antes de la llegada de los españoles había más de 500 lenguas vivas, pero la enorme diversidad poco a poco fue decayendo. Algunas ni siquiera se lograron documentar y solo se sabe que existieron en algunas comunidades gracias a relatos históricos. En el norte de nuestro país hay lenguas que ya tienen 5 hablantes. Y yo siempre digo, cuando mueran esos 5 hablantes, va a morir esa forma de ver el mundo. Yo siempre he dicho, es tan digno hablar inglés, francés, holandés, como hablar mije, zapoteco, mixteco, náhuatl. Tenemos que comprender que no hay diferencia de validez. ¿Ya sabes qué vas a hacer después del bachillerato? La Universidad Abierta y a Distancia de México es una opción gratuita para concluir tu educación superior a tu propio ritmo. Tienes hasta el 15 de marzo para realizar el registro. Para más información, regístrate en www.unadmexico.mx. La Dirección General de Televisión Educativa y el Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los Diplomados 2019. Regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx/capacitación. Tienes hasta el 22 de marzo. Mire, vamos a la siguiente conversación. La semana pasada le dimos a conocer que el Instituto Politécnico Nacional es la única institución educativa acreditada para evaluar la calidad de la gasolina y el diésel, los combustibles. Para ahondar más sobre este tema, me da mucho gusto que nos acompañe esta noche en el estudio el doctor José Felipe Sánchez Minero. Él es investigador de la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas del Politécnico Nacional y es el jefe de la Unidad de Caracterización y Evaluación de Hidrocarburos. ¿Así es, doctor? Sí, claro que sí. Buenas Bienvenido, noches, doctor. Enrique. A tus órdenes. Muchas gracias. Bueno, ¿qué significa esto para el Poli, aparte de un reconocimiento a la institución? Sí, mira, para nosotros es muy importante difundir
difundir todos los proyectos que desarrollamos, lo cual yo agradezco el espacio, principalmente porque en esencia nuestro alcance es formar recursos humanos, pero si nosotros llevamos parte de nuestra infraestructura a un punto en el cual mejoramos la calidad, sin duda estamos elevando el factor relacionado con la especialización de gente en el país. Entonces, el hecho de que al día de hoy seamos la única institución acreditada para poder ofrecer este servicio, pues lleva un doble producto. El primero es ofrecer este servicio, sin duda, a la mayoría de los permisionarios en toda la cadena de valor de los hidrocarburos, como es el caso del transporte, el almacenamiento, la distribución y el punto de venta final de gasolina. Y el segundo, pues, como lo comento, preparar recurso humano de alta especialidad para el país. ¿De qué depende, doctor, que una gasolina tenga o no calidad? Es decir, del proceso de refinamiento, del tipo de petróleo de donde se va a extraer. ¿De qué depende? Sí, en esencia sí es una serie de factores. Partimos del tipo de petróleo o aceite crudo que se extrae. Después tiene que ver el procesamiento, que sería el sistema de refinación. Obviamente cada empresa tiene un sistema de refinación diferente, dependiendo del tipo del crudo que procese. Y finalmente, pues, tendremos que hablar de los aditivos o los procesos finales que conllevan el tener un producto de alta calidad en el mercado. A ver, ¿qué tipo de crudo? ¿Qué calidad tiene el crudo mexicano? Mira, en esencia, el origen de nuestros crudos es, en términos muy generales, serán crudos pesados. Eso al día de hoy incluso pues, nos genera un poco de problema en los sistemas de refinación. Son más complejos que los ligeros. Más complejos, así es, más complejos para procesar. Eso genera una cadena de problemas que pues al día de hoy está en proceso de reacomodo y de rehabilitación y de llevar esto a que podamos elevar la producción nacional, pero sin duda sabemos que la mayor cantidad del combustible, principalmente gasolina y diésel, se importa. Entonces, se importa porque tiene esta calidad especial en términos de algunas de sus propiedades principales. En el caso de la gasolina, te comentaría yo que sería el índice de octano, que es una variable que nosotros conocemos todos como el octano de las gasolinas o el octanaje, que lo vemos incluso en los puntos de venta o en las estaciones de servicio, y el azufre, que es un tema muy importante, sobre todo en el caso de la Ciudad de México o las grandes metrópolis, en donde tenemos que cuidar un grado de baja contaminación. En el caso del diésel es algo similar. Medimos ciertas variables, igual el caso del azufre y el índice de cetano, que sería el similar al índice de octano en las gasolinas. Esto es lo que medimos. ¿Qué contamina más, doctor, la gasolina o el diésel? Mira, en esencia, esto entra dentro de un balance. Realmente nosotros consumimos más gasolina, por eso pues, al final del balance contamina más la gasolina. Si nos vamos a estudiar, por decir, un litro contra un litro, exacto. Yo me atrevería a decirte que el combustible diésel es el que tiene más compuestos contaminantes, no solo por la presencia de compuestos de azufre, sino por compuestos de nitrógeno, que estos generan óxidos de nitrógeno o NOx, que les llamamos en la industria petrolera, y que pues elevan de manera importante la cantidad de contaminantes en nuestro medio atmosférico. En algún momento se empezaron a hacer motores de diésel, incluso coches, en la lógica de que contaminaban menos. Así es. O sea, ¿se desconocían muchas cosas que hoy se conocen o qué? Sí, podemos hablar de que en términos de eficiencia el motor a diésel puede tener mejores conversiones que el motor a gasolina, pero en términos de contaminación el tema es diferente, ¿no? El diésel, al ser un corte más pesado que la gasolina, en términos de sus puntos de ebullición, en esencia pues llega a tener de origen una mayor cantidad de contaminantes. Ahora, ¿qué hace? Ya me dijo usted qué hace que una gasolina sea mejor o mayor que o más contaminante que otra. ¿Qué miden ustedes, doctor? Es decir, ahí en el Politécnico, cuando ustedes son la unidad que puede calificar o certificar el nivel de calidad de gasolina y diésel, ¿qué es lo que esencialmente miden ustedes? ¿Solamente los elementos que contaminan o hay otros? Mira, al día de hoy nosotros participamos como un laboratorio acreditado ante la EMA y registrado ante la Comisión Reguladora de Energía como un laboratorio de análisis de conformidad
conformidad con la norma oficial, que es la NOM 016 CRE 2016. Sin embargo, tenemos un plus más. Nosotros, al contar con esta unidad de caracterización, pues tenemos muchas más pruebas. Te diría yo que al día de hoy la norma marca, en el caso de la gasolina y el diésel, que se midan solo 4 propiedades de cada uno de estos combustibles. Sin embargo, nosotros podemos tener entre 12 y 15 pruebas para cada uno de ellos. Incluso en términos totales de la norma, que marca el que se evalúe el gas LP, la gasolina, la turbocina, el diésel, los combustóleos o aceites para la industria, estaremos hablando de alrededor de 80 pruebas. Nosotros tenemos un laboratorio que cuenta con alrededor de 45 pruebas. Este tema es bien importante porque nosotros, por ser una institución educativa, incluso tenemos una aspiración. Tratamos de que esto se convierta en el corto plazo en tener un laboratorio nacional de hidrocarburo. Te diría yo que al día de hoy México quizás no lo tiene, y ante cualquier problema pues tenemos que estar mandando muestras a otros países, que son muestras que tienen un costo más elevado, que hay más días en términos de velocidad de respuesta, y que pues por ser un país de origen petrolero pues requerimos de infraestructura pues a nivel nacional. Ese sería nuestro tema, pues como Instituto Politécnico Nacional, ¿no? Apoyar como lo hemos hecho a la industria petrolera desde siempre. ¿Cuántos, por ejemplo, me hablaba usted de que generalmente son 4, pero se pueden analizar más elementos? Por ejemplo, en un país como Estados Unidos, ¿cuántos revisa la autoridad o quien esté encargada de esta tarea? Mira, de hecho, en Estados Unidos, que es la Agencia de Protección Ambiental, sí lleva un control en cuanto a las propiedades de los combustibles. En esencia, nosotros, la normatividad oficial mexicana, pues trata de trasladar un poquito los mismos análisis que se miden en Estados Unidos, por tener mucho vínculo, ¿no? En esta parte del trasiego, de transporte. Esta parte les compramos. Así es. Entonces, ese sería el otro tema importante, ¿no? Que realmente al día de hoy la mayor cantidad del combustible que entra al país de importación tiene una procedencia norteamericana. Entonces, en esencia, las pruebas que ellos miden, que serían 4 o 5 que nosotros tenemos establecidas como de control, o 15 o 16 en la normatividad oficial, serían las mismas que se miden en ambos países. ¿Es caro un laboratorio de estos, doctor? Pues mira, sí es caro. A nosotros en el instituto nos ha costado, más allá de que pues no somos una empresa, pues el apoyo a través de diversos proyectos que vamos consiguiendo y que vamos participando en la idea de generar desarrollos para el país, y que eso nos permite ir creando o ir teniendo infraestructura, ¿sí? Yo te diría que al día de hoy pues tenemos laboratorios muy completos en la Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas. No por decir que bueno, pues nos sigue haciendo falta siempre infraestructura, pero lo hemos logrado pues a partir de recursos federales. Si esto lo queremos hacer como una empresa privada, pues sí tendría un costo considerable. Las gasolinas, los hidrocarburos, doctor, en términos generales, ¿tienen el mismo comportamiento en todo el territorio nacional, o depende, por ejemplo, si están a tantos metros sobre el nivel del mar, su extracción, yo recuerdo, por ejemplo, el gas. Sí, claro. El gas a nivel del mar quema más rápido, ¿no? Sí, claro. Uno prende una hornilla de estufa a nivel del mar y ve una flama enorme. No sé de qué dependa, doctor. Así es. Sí, es distinto. De hecho, sí es evidente que nuestro país, al ser tan grande y varias regiones, pues hay diferencias en términos de presión, de temperatura. Todo esto de pronto está contemplado en la normatividad oficial. Por ejemplo, yo te diría que en la Ciudad de México se debe de quemar una gasolina con una menor presión de vapor en comparación con otra región, sí, a lo mejor una región más cercana a la playa. O a la costa, pues. Entonces, ese ya es un tema en donde sí ya se... porque dura más incluso el combustible. La diferencia de la presión. En el caso de la Ciudad de México, al tener muchos problemas de contaminación, buscamos que la gasolina, al tener menor presión, sí, tiene menor cantidad de ligeros. Lo que nosotros llamamos es que bajamos la volatilidad, y en esencia son los hidrocarburos que a veces no se queman y que se emiten a la atmósfera. Te pongo otro ejemplo, el caso del azufre. También en las grandes urbes, estamos hablando de Guadalajara,
Guadalajara, Monterrey y obviamente la Ciudad de México, tenemos que utilizar una gasolina ultra bajo azufre. En las diferentes regiones restantes del país podemos consumir una gasolina con mayor cantidad de azufre. Aquí sería 30 partes por millón promedio, y en el resto del país podría ser hasta 500 partes por millón. Entonces sí tenemos una variación en propiedades dependiendo de la región. Bueno, miren, sí. Está contemplado. Dije, a ver si no pregunto una barbaridad. No, claro, no. Doctor, gracias por haber venido a platicar con nosotros y pues felicidades por lo que toca a esta institución, el Poli, que una vez más demuestra que es una gran institución de investigación, de excelencia académica y bueno, pues finalmente con su mejor recurso, que es el recurso humano. Muchas gracias, Enrique, te agradezco mucho. Te agradezco mucho que haya venido a platicar con nosotros. No se vaya, regresamos, tenemos más. En 1988, entre las ciudades japonesas de Aomori y Hakodate, se inaugura el túnel submarino Seikan, el más largo del mundo. La Dirección General de Televisión Educativa y el Centro de Capacitación Televisiva y Audiovisual convocan a todos los interesados a unirse a los diplomados 2019. Regístrate en www.televisioneducativa.gov.mx/capacitación. Tienes hasta el 22 de marzo. ¿Ya sabes qué vas a hacer después del bachillerato? La Universidad Abierta y a Distancia de México es una opción gratuita para concluir tu educación superior a tu propio ritmo. Tienes hasta el 15 de marzo para realizar el registro. Para más información, regístrate en www.unadmexico.mx. Ingenieros del Politécnico Nacional, como el doctor que tuvimos hace unos momentos, desarrollaron una aplicación que permite controlar el cursor de la computadora mediante una diadema cerebral y el parpadeo de los ojos. ¿Ve usted? Bueno, este prototipo implementa un método que identifica y ajusta la sensibilidad de parpadeos y el nivel de concentración a rangos personalizados. Aunque la aplicación está dirigida a personas discapacitadas, puede ser utilizada como una forma diferente de interacción tecnológica. Bueno, en este caso, la aplicación social se extiende no solamente a personas discapacitadas, sino también personas que quisieran interactuar con nuevas formas de periféricos que se utilizan para equipos de cómputo. Es una nueva manera de interactuar con los dispositivos de hoy y quizá también del futuro, porque hoy estamos acostumbrados a dispositivos que se manejan por movimiento, dispositivos que se manejan por voz, dispositivos que se manejan al tacto con otros periféricos, pero este es otro dispositivo que abre una brecha a nuevas formas de interactuar con la tecnología. En Monterrey, Nuevo León, se llevó a cabo el concurso de robótica FIRST México 2019, torneo regional en el que participaron 43 equipos provenientes de diversas escuelas de educación media superior del país. La pasión por la ciencia y tecnología reunió a cientos de estudiantes de preparatoria en el concurso de robótica FIRST México, cuya edición regional 2019 se realizó en la ciudad de Monterrey, en Nuevo León. FIRST es una asociación sin fines de lucro que busca acercar a las áreas STEM a jóvenes y niños, centrándose en los valores a través de la construcción de un robot. Bárbara Gómez, directora de FIRST México, asegura que los jóvenes participantes en el evento buscan un bien común por la sociedad. A nivel mundial, hace 30 años que nuestro fundador Dean Kamen empezó con FIRST, se juntó con la industria y dijo, necesitamos crear esta visión de que los chavos también quieran ser héroes de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. De estos muchachos yo les garantizo que muchísimo más del porcentaje que se puedan imaginar están pensando en cómo aportar a su comunidad, qué hacer por México y siempre ser una parte constructiva de nuestra sociedad. Por su parte, el director de Prepatec, Crisanto Martínez, aseguró que encuentros como FIRST y la construcción de un robot para la competencia potencializa las habilidades de los jóvenes. El desarrollo de las competencias formativas de nuestros jóvenes, es decir, a través de un reto en el cual ellos desarrollan su creatividad e innovación, pues también aportan desde la autogestión, desde la responsabilidad personal y social, y a través de desarrollar y elaborar un robot de tamaño industrial en donde los jóvenes se preparan para ello,
pueden demostrar sus habilidades y sus competencias, pueden trabajar en resiliencia, pueden interactuar con otros, y eso hace que dentro de esa dinámica chicas y chicos participen haciendo realidad un sueño. Una de las tareas más importantes para FIRST México es trabajar por la participación de las mujeres en las áreas STEM, y de ellas 33% terminan una carrera en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. A nivel mundial de las mujeres en los programas de FIRST, hace 10 años teníamos menos del 30%. Me da mucho orgullo decirles que al año pasado tenemos 48% de mujeres a nivel mundial participando en los programas de FIRST. Hay un esfuerzo muy dirigido a incrementar la participación de las niñas y mujercitas en FIRST. A nivel mundial, el 75% de los chicos que pasan por FIRST acaban en una carrera relacionada con STEM. Y tenemos aquí, de estos chicos, el 33% de las chicas que pasan por FIRST acaban en ingeniería. Para los jóvenes, que se realicen eventos como FIRST es una oportunidad para incursionar en el área de las ciencias y desarrollar proyectos que puedan aportar a la sociedad. FIRST es una competencia muy especial porque no solo invita a sus equipos a competir adentro de la cancha, sino también los incita a ellos a desarrollar proyectos. Entonces, ahorita en el regional tenemos a 43 equipos, pero tenemos a 43 equipos con 43 robots, pero también estamos hablando de 43 equipos de FIRST Robotics Competition, que ellos buscan vivir los valores de Gracious Professionalism, Cooperation y More Than Robots. Entonces, cada equipo que tenemos ahí es una oportunidad para ellos para desarrollar proyectos y poder tener más alcance para difundir la ciencia y la tecnología. En total, la Arena Borregos del Tecnológico de Monterrey fue sede de 72 partidos, en los cuales se disputaron los pases a los cuartos de final, semifinales y la gran final, a la cual llegaron 6 equipos divididos en 2 alianzas. Al final, los triunfadores fueron los equipos de Lambot, de San Luis Potosí, Botbuster, de Monterrey, Nuevo León y Sigma Robotics de Chihuahua, los cuales obtuvieron su lugar en el Mundial de FIRST. Estuvimos trabajando para esto desde semana 0, le dimos a todo lo que pudimos, hubo muchas dificultades, pero al final se logró el objetivo y ya estamos en el Mundial. Fue mucha celebración entre todos, la verdad es que todos nos estábamos abrazando y estaba muy padre porque bajaba la gente de premios, bajaba la gente de negocios, bajaba la de mecánica, eléctrica, pero todos estamos celebrando por igual. Entonces estuvo súper padre, que en serio demuestra que FIRST es mucho más que robots. El equipo Botbuster de Monterrey, Nuevo León, también ganó el premio más importante de la tarde, el Chairman's Award, el cual premia los diferentes proyectos sociales de los equipos en beneficio de su comunidad. Botbuster también representará a México en esta categoría en el Mundial, que se realizará del 17 al 20 de abril en Houston, Texas. Y el desarrollo de satélites pequeños es una actividad que organizaciones mundiales están llevando a cabo para centrar al sector espacial. En nuestro país, la Agencia Espacial Mexicana, en colaboración con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla y la NASA, trabaja en un nanosatélite denominado AztecSat-1. Le invito a conocer este proyecto. Ingenieros de la NASA y el astronauta José Hernández, todos de origen mexicano, de la mano con la Agencia Espacial Mexicana y la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, trabajan en un hito tecnológico para introducir a México a una economía de $5,000 millones, la de los satélites pequeños. Me contactaron los directores Javier Mendieta y Carlos López y me pidieron que los ayudara, que querían colaborar con NASA. Casi de inmediato Javier me dijo, queremos hacer un satélite pequeño. Yo desde ese momento comencé ya a poner en pie un convenio. El convenio es de mi autoría, yo lo escribí. Me tomó un año para que NASA lo aprobara. Por fin me aprobaron el convenio con la Agencia Espacial Mexicana para este proyecto AztecSat-1. Yo le nombré así por orgulloso de ser mexicano, y no encontrábamos quién aportara los fondos. Este proyecto surge gracias a
un trabajo previo que habíamos tenido con José Hernández en el sentido de, y con Charles Galindo, en el sentido de intentar diseñar y construir un satélite para monitorear los volcanes activos de México. Cambiamos la misión del satélite. En lugar de estudiar los volcanes, lo que vamos a hacer es demostrar que es posible la comunicación de los CubeSats con los satélites comerciales y puedan bajar su información a tierra sin necesidad de estaciones terrenas. Este satélite es un CubeSat. ¿Qué es un CubeSat? Es un satélite, mini satélite que mide 10 por 10 por 10 centímetros, pequeñita. Y este satélite está diseñado para comunicarse con otros satélites que ya están en órbita. Habiendo superado las fases de conceptualización, requerimientos, diseño preliminar y diseño crítico, se alistan para completar las últimas pruebas. Avanzamos a la siguiente etapa, que es la integración y pruebas. La integración y pruebas está pensado en dos fases. La primera fase le entregamos a NASA la integración y pruebas hechas aquí en México, que es ahora en mayo. Y de ahí, si nos aceptan, nos vamos a NASA Ames a hacer pruebas en laboratorio. Cuando lo logremos, que se va a lanzar en octubre de este año 2019, la universidad sería la primera universidad en lanzar su propio satélite diseñado, construido por estudiantes y maestros y que esté operando en el espacio. La NASA, estamos aportando nosotros personal. Tenemos unos 4 asesores: Juan Carlos López, Eddie Uribe, también de descendencia mexicana, nació en Houston, pero su familia es de Monterrey. José Cortés, también de descendencia mexicana, su familia es de Michoacán, y su familia también fueron campesinos. Y yo nací en Cojutla, Morelos, México. Pues yo he traído más que nada mi experiencia como ingeniero de estructuras, entonces estoy asesorando al equipo dentro de los análisis que están haciendo para aprobar el diseño del satélite. Desde un aspecto personal es algo muy gratificante el poder estar trabajando con estudiantes de México y pues también en este proyecto que va a ser el primer nanosatélite mexicano que va a volar a la estación espacial. Bueno, yo empecé mi carrera en NASA Johnson Space Center en Houston, Texas. Empecé trabajando con las piedras lunares. El astronauta José Hernández me robó de NASA Johnson y fui a trabajar en su compañía que se llama Tierra Luna Engineering. Empecé trabajando con estudiantes para coordinar el equipo de la operación de misiones. Y ese equipo es cómo manejar el proyecto ya cuando estamos en espacio, cuando el satélite ya está dando vuelta, está orbitando a la Tierra, cómo vamos a comunicar entre los diferentes equipos. Tenemos un grupo casi de 80 estudiantes en este proyecto, ¿no? Porque queremos que todos ellos absorban este conocimiento, estas metodologías, esta tecnología para que lo puedan aplicar también. Es también un compromiso que tuvimos con NASA. Cuando NASA nos da el proyecto, nos dice que la idea es que todas las experiencias que hayamos generado en este proyecto las podamos compartir con todos los grupos de trabajo aquí en México. Estamos trabajando con diferentes universidades y bueno, hemos conseguido así diferentes, digamos, instituciones que se han sumado a este esfuerzo, ¿no? También. En realidad, el objetivo, la meta son varias. No solamente es construir y diseñar el satélite, ¿verdad? Pero también es muy importante para NASA desarrollar el talento en otros países. Ya los países, las industrias aeroespaciales van a ver que hay capacidad en México, en que se puede hacer. Lo importante es que podamos contribuir, ¿no?, al desarrollo de polos de inversión en nuestro país en temas aeroespaciales. Soñamos llegar a los otros planetas y solamente soñando y tratando, estudiando matemáticas, ciencia, ingeniería, esas cosas son muy importantes y cuando hay errores, seguir, porque eso es lo más importante, siempre seguir adelante.
La Universidad Abierta y a Distancia de México es una opción gratuita para concluir tu educación superior a tu propio ritmo. Tienes hasta el 15 de marzo para realizar el registro. Para más información, regístrate en www.unadmexico.mx. Y hoy se conmemora un año más de la fundación de la ciudad de Tenochtitlan, capital del Imperio Mexica. Para conocer más sobre este acontecimiento, le hemos preparado el siguiente trabajo especial. Vea usted. En el año 1325, el Imperio Mexica fundó la ciudad de Tenochtitlan. Orgullosa de sí misma se levanta la Ciudad de México, Tenochtitlan. Aquí nadie teme ya a la muerte en guerra. Esta es nuestra gloria. Este es tu mandato. Oh dador de la vida, tenerlo presente. Oh príncipes, no lo olvides. ¿Quién podrá citar a Tenochtitlan? ¿Quién podrá conmover los cimientos del cielo? Con nuestras flechas, con nuestros escudos, está existiendo la ciudad. México, Tenochtitlan. Durante su migración desde la mítica Aztlán, los mexicas emprendieron un recorrido en búsqueda de un águila posada sobre un nopal con una serpiente entre sus garras. Escena profetizada por el dios de la guerra Huitzilopochtli y punto clave para fundar la tierra de los aztecas. La fecha precisa aún no se ha podido determinar. 13 de marzo, 20 de junio, 12 de diciembre o 18 de julio, en los que sí hay consenso, es el año 1325. Esto es lo que queda en las tradiciones, digamos, de ellos, pero la realidad es que fue un proceso de muchos años en los que también hay muchos datos que nos hablan sobre una especie de asentamiento parcial del grupo, ¿no? El grupo venía de una larga peregrinación iniciada en Aztlán, también según sus tradiciones, y finalmente, bueno, llegan a la Cuenca de México. Tenochtitlan significa lugar de tuna sobre piedra y se fundó en un islote en medio del lago. Con el paso del tiempo, Tenochtitlan fue uno de los centros de poder más importantes de Mesoamérica. Dividido en 4 áreas estratégicas bajo el mando de sus diferentes tlatoanis y con fiel creencia a sus dioses, los mexicas engrandecieron su ciudad en los ámbitos bélicos, culturales, tecnológicos y educativos, entre otros. Sus instituciones educativas se dividían en 2, Telpochcali y Calmecac. Se llamaban Telpochcali en náhuatl, que quiere decir casa de jóvenes, y en ellas se educaba, pues digamos, a los hijos de los masehuales, es decir, de la gente común, y básicamente se les adiestraba en el ejercicio militar y en otras cuestiones de servicio para la sociedad. Y había esta otra institución que era el Calmecac, que estaba dentro del recinto sagrado. Esta era una institución educativa cuyo dios patrono era Quetzalcóatl, y en donde se educaba a los hijos de los grandes guerreros, de los gobernantes, es decir, de lo que era la clase gobernante en Tenochtitlan. Y desde luego, además también de adiestrarlos ya en la estrategia militar y demás, se impartían también conocimientos como era la lectura, la elaboración y lectura de códices. Actualmente existe una amplia diversidad de documentos y archivos que tienen como objetivo acercar la historia a las nuevas generaciones. La Crónica Mexicayol, la Tira de la Peregrinación y los Códices Mexicas son los escritos predilectos para conocer más sobre la historia de México Tenochtitlan. Siempre es importante seguir estudiando este tema, pues precisamente para tratar de seguir desentrañando cómo fue o cómo pudo haber sido ese proceso social, ¿no?, de establecimiento, de conformación de esta ciudad. Y bueno, también por lo mismo es importante que se siga transmitiendo, digamos, este conocimiento, estos avances en el conocimiento, y porque a la gente en general, yo creo que esto es algo
muy inherente al ser humano, el tener la necesidad y el interés por conocer las raíces, los orígenes, ¿no? La caída de este imperio se registró el 13 de agosto de 1521, luego de una larga batalla con los españoles, encabezados por Hernán Cortés. Sin embargo, sus tradiciones, cultura, avances científicos y astronómicos fueron y son parte esencial de nuestra formación como mexicanos. Eran sociedades muy bien definidas, donde los roles sociales estaban muy bien definidos, pero más allá de eso había una gran dignidad, creo yo. Es decir, la gente realmente, o las personas, se sentían comprometidas con sus actividades para la sociedad, no porque no hubiera conflictos, claro que los había, pero más bien había conflictos territoriales. Cuando llega Hernán Cortés en esta intención de conocer y de conquistar, ¿no?, este nuevo mundo, con sus soldados llega Bernal Díaz del Castillo, quien escribió Crónica de la Conquista de la Nueva España, que es un atisbo, es una mirada muy interesante a lo que era la vida en ese entonces de los pobladores de México, Tenochtitlan. Este asombro que deja traslucir Bernal Díaz del Castillo en su crónica nos habla de la magnificencia de cómo se vivía. Eran miles de personas trabajando los templos, la calidad de vida que tenían, la ingeniería, porque bueno, vivían rodeados de agua, y esta posibilidad pues que requería de una enorme inteligencia, ¿no?, de vivir en esta circunstancia, ¿no?, rodeado de agua. Yo le diría que un tema que teníamos que revisar, no solamente como una suerte de encontrar nuestro sentido de identidad, nuestras raíces, nuestro sentido de pertenencia, sino conocer verdaderamente a fondo lo maravillosa que era la vida de nuestros antepasados y lo adelantados que estaban en su época en muchas cosas, ¿no? Por supuesto, bueno, pues la sorpresa, ¿no?, cuando llegan con estos bestias que no se conocían, ¿no?, los caballos con armaduras, ellos, ¿no?, con armas de fuego que tampoco se conocían. Bueno, uno puede entender, ¿no?, parte del proceso de la conquista, con enfermedades que aquí no había, ¿no?, y que diezmaron a la población. Pero lo que es una realidad es que este lugar del que somos herederos era verdaderamente majestuoso, sin duda alguna. Bueno, continuando con nuestros trabajos especiales sobre la labor que realizan las mujeres en diferentes ámbitos, conozcamos a Jacqueline Naranjo Bravo, química bacteriológica, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas y jugadora de fútbol americano. Ve usted. Ser inquieta desde pequeña era una de sus características, y con el paso del tiempo, la disciplina y la tenacidad se convirtieron en sus principales cualidades. Su nombre es Jacqueline Naranjo Bravo, una joven de 24 años que ha roto barreras y que a su corta edad ha dejado en claro que la vida deportiva y la académica son dos caminos que deben cruzarse. Por las mañanas, su día transcurre al interior de los laboratorios. Bueno, de formación soy químico bacteriólogo parasitólogo, egresada de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, y recientemente concluí una maestría en biomedicina y biotecnología molecular aquí mismo en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas. Y por las noches, su pasión se encuentra bajo un casco y la utilería como jugadora de fútbol americano. Definitivamente mi primera pasión siempre fue la investigación, la mejora de técnicas de diagnóstico, de tratamientos, y creo que un deporte como el fútbol americano requiere la misma entrega y la misma pasión que la ciencia. Dos pasiones que la vida se encargó de mostrarle y que ella ha sabido desarrollar. El desempeño en la vida profesional comenzó, creo yo, como una necesidad laboral, y fue poco a poco convirtiéndose ya en un reto personal, y algo similar sucedió con el deporte, el hecho de que las mujeres nos abramos paso en todas las disciplinas, pero en un deporte como es el fútbol americano, que había sido gobernado por los hombres, es un logro impresionante de la mujer mexicana. Los retos para Jacqueline se presentan tanto en el ámbito profesional como en el deportivo. El hecho de
estar frente a un auditorio donde todos tienen un cierto grado de experticia respecto al tema que quizá estoy trabajando o estoy presentando un protocolo, genera la misma adrenalina que me genera el estar con el balón en la mano a punto de sacarlo y que sé que la chica que está enfrente de mí va a tirar a matar en cuanto yo lo saque. Genera una adrenalina muy similar. Combinar sus dos pasiones no es fácil, pero como estudiante y atleta modelo, Jackie recorre escuelas y campos de juego con la misma intensidad. No es fácil y yo creo que para ninguna profesión es fácil. Ahorita pues ya entrenar de 8 a 10 de la noche, ya cuando el cansancio propio del día es lo que gobierna y luego todavía pues internarse en el tráfico de la Ciudad de México, luego todavía llegar a casa, hacer los pendientes y al otro día a las 6, 7 de la mañana salir otra vez a laborar. Es muy, muy, muy pesado, pero vale la pena. Nacida en la Ciudad de México, esta profesional es una muestra de que la escuela y el deporte crean una fórmula ideal para el desarrollo. Al final del día una pasión recuerda a la otra, ¿no? El que pues el dolor físico, el cansancio físico, pues es resultado de un esfuerzo que es dedicado a otra de mis pasiones, que es el fútbol. No hay que dejar ninguna de las dos cosas de lado. Creo que siempre el deporte va a ir aunado a una salud mental y salud emocional que nos va a hacer rendir aún más en cualquiera que sea nuestra profesión. Jacqueline Naranjo, una mujer sin límites, una profesional en estudio, la academia y en el deporte. No creo que haya límites. El secreto está en saber asignar el tiempo a la cuestión que nos estamos enfocando. No creo que haya límites. Sí, a veces hay que sacrificar muchísimas cosas, hay que sacrificar pues familia, a veces hay que sacrificar pues otros entretenimientos, pero no creo que haya límites. Y ya nos vamos, gracias por habernos acompañado. Descanse, ¿no? Descanse, recupere fuerzas. Ya estamos llegando mañana a la segunda mitad de la semana. Y este equipo de trabajo, bueno, ahí están para que usted nos escriba, nos haga llegar sus comentarios, sugerencias, sus críticas siempre bienvenidas, ¿no? Díganos con quién le gustaría que platicáramos, qué tema le gustaría que tocáramos en este espacio. Por lo pronto, bueno, en nombre de la Dirección General de Televisión Educativa, de todo este equipo de trabajo, Gris, muchas gracias. Yo soy Enrique Lascano y en nombre de todos ellos, le deseo que tenga usted lo que resta de ella una venturosa noche. Hasta mañana. Gobierno de México.